Salmo 103, del versículo 15 al 18. Y luego vamos a ir a Primera de Pedro 1:24. Entonces, si ustedes ponen una señal allí y luego vamos a Pedro y también leemos el otro pasaje todos juntos. ¿Están todos listos? ¿Todos lo encontraron? Todos los que tengan el pasaje pueden ponerse en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Si me permiten, leo el primer versículo, luego ustedes el siguiente y el último lo leemos todos juntos. Salmo 103:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y entonces ahora vamos a 1 de Pedro 1:24. Y leámoslo todos juntos. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo quisiera decir algo que creo que ya he dicho otras veces y que quisiera que ustedes lo tomen en cuenta hoy día. Cuando yo me paro aquí en este lugar como un siervo de Dios, como un pastor, y traigo una prédica para ustedes, ¿verdad? Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que lo que yo estoy diciendo no sea correcto y que es algo que yo me inventé o algo que nació de mi mente y de mi corazón. La otra posibilidad es de que sea algo que Dios puso en mi mente y en mi corazón para que yo les transmita a ustedes, su pueblo, sus hijos. En el primer caso, si ese es el caso, y si lo que yo estoy diciendo aquí en el altar no viene de Dios y viene solamente de mí, entonces yo creo que es necesario que ustedes oren por mí para que Dios tenga misericordia de mí, porque la palabra de Dios es muy clara al hablar de aquellos profetas que dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo, y que dicen algo que viene diciendo que viene de parte de Dios y realmente no viene de parte de Dios. Y entonces ustedes deben orar por mí para que Dios tenga misericordia de mí, porque estoy haciendo algo que es abominación delante de los ojos de Dios. Pero si el caso es lo contrario, que yo digo palabra de Dios y transmito lo que Dios quiere para cada uno de ustedes, entonces soy yo el que tengo que orar por ustedes para que Dios tenga misericordia de ustedes si es que no entienden y si no ponen en práctica lo que Dios les está diciendo. Porque cuando Dios dice algo, no es solamente para decirlo. Cuando Dios dice algo, es para que lo pongamos en práctica. Y si lo que hablamos aquí solamente lo escuchan el domingo, pero no lo ponen en práctica, ¿verdad? Entonces soy yo el que tengo que orar por cada uno de ustedes, que Dios tenga misericordia de ustedes. Están haciendo también una cosa que es abominación delante de Dios.
Porque dice la palabra de Dios que aquel que escucha la palabra y que no la pone en práctica es como aquel hombre que se ve al espejo y que se da la vuelta y se olvida cómo era. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Escuchamos un mensaje muy bonito, agradable, me gustó, pero nada más. Pero no lo ponemos en práctica. Y lo que quiero decir en este día es algo que ha estado dando vueltas en mi corazón y en el corazón de muchas personas en esta iglesia, y que quisiera que lo entiendan como algo que viene de parte de Dios, y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros cuando compartimos esto. Y le pido al Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios abra sus mentes y sus corazones para que podamos entender lo que realmente Dios quiere decirnos a través de su palabra. Bendito Dios, ponemos nuestra vida en tus manos. Y queremos pedir que sea tu Santo Espíritu, Señor, al control total de lo que digamos, de lo que hagamos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pido que tu palabra y solo tu palabra, Señor, sea transmitida en este día para traer bendición a nuestras vidas, y que tu palabra sea prosperada en nuestra mente y en nuestro corazón, que penetre hasta lo más profundo y que puedas tú, Señor, discernir lo que hay dentro de nosotros para traer cambios a nuestra vida, y para que como personas, como familias, como iglesia, seamos transformados por el poder transformador de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos pasajes como este del Salmo 103, tenemos necesariamente que hacernos una pregunta, y es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que yo creo que posiblemente muchos de ustedes se lo han hecho en varias oportunidades. ¿Qué harías tú si te dijeran que este es tu último día de vida? Y si viene un doctor o viene un profeta o alguien y te dice, prepara tus cosas porque mañana vas a partir de este mundo, ¿qué es lo que harías? Entonces pueden haber dos respuestas, ¿verdad? La una respuesta puede ser simplemente decir, haría lo mismo que haría cualquier día como hoy, ¿verdad? La otra sería, haría algo diferente. Y todo depende de cómo estás viviendo tú realmente tu vida en este momento. Si tu respuesta es, yo haría lo mismo que hago siempre, estás viviendo una vida conforme a la idea de que vas a partir en algún momento a la eternidad y estás preparado para hacerlo. Si tu respuesta es, no, tengo que hacer cosas diferentes, voy a estar en la iglesia metido y voy a hacer todo lo que he querido hacer durante tanto tiempo y no lo he hecho, y voy a hablar con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, para decirle que los amo, voy a hablar con aquellos con quienes ofendí para decirles que me perdonen o los perdono, y todas esas cosas pasan por tu mente, ¿verdad? Eso quiere decir que no estás viviendo como debes vivir, preparándote para pasar a la eternidad. Y yo quisiera dejar esa pregunta en cada uno de ustedes, ¿verdad? Esa pregunta de decir, si hoy fuera mi último día de vida, ¿cómo lo viviría? ¿Qué haría? ¿Cuántas llamadas haría? ¿A cuánta gente iría a visitar? ¿Qué cosas que no he hecho las trataría de hacer en el último día? Y que esa pregunta va para que tú reflexiones si realmente estás viviendo una vida
como agrada a Dios o estás viviendo una vida pensando que no es tu último día y que todavía tienes muchos días por delante. Cada noche que nosotros nos acostamos, hermanos, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Porque hay mucha gente que se acuesta y no se levanta. Hay muchos que se quedan dormidos en su cama y nunca más se levantaron. Y no importa si es niño, no importa si es joven, no importa si es maduro, hombre o mujer o anciano, ¿verdad? Hay muchos que se acuestan y nunca se levantan. Hay muchos que salen a manejar en la highway y nunca vuelven. Hay muchos, como nuestro hermano Ricardo, que van a jugar un partido de fútbol y no regresan. Y entonces Dios, a través de lo que acabamos de leer, nos habla de lo frágil que es nuestra vida. Lo frágil que es nuestra vida. Y la compara como la flor del campo, como la flor de la hierba, ¿verdad? Yo siempre recuerdo y quiero traer a colación, yo creo que otras veces ya las he dicho, pero cuando llegamos aquí a Canadá, ¿verdad? En los parques, ustedes pueden ver que el campo produce flores muy lindas, ¿verdad? Hay algunas personas, inclusive conocimos un señor que no cortaba cierta parte del césped de su jardín y lo dejaba crecer, porque cuando crecía y llegaba a una cierta altura, salen unas flores tan bonitas, ¿verdad? Azules, rojas, verdes, amarillas. No sé si ustedes han visto cuando el pasto está crecido. Ahora que venía por la calle, no por esta Weston, sino por la que sigue por allá, hay una fábrica que tiene un pasto que hace tiempo no lo corta. Yo creo que no lo ha cortado en todo el verano. Y ustedes pueden ver allí unas cantidad de flores grandes, preciosas, ¿verdad? Y el Señor compara nuestra vida y toda la gloria que nosotros tenemos con eso, con la flor, que es una flor hermosa, una flor linda, una flor que está radiante. Y eso somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy estamos aquí, estamos sanos, gracias a Dios, tenemos todo lo que necesitamos, estamos contentos, estamos riéndonos, ¿verdad? Estamos como esa flor en esplendor. Pero el asunto, hermanos, con la flor del campo es que a diferencia de todas las otras flores, y por eso fue que el Señor no tomó como ejemplo las otras flores, sino la flor del campo, a diferencia de todas las otras flores, es que hoy está allí, y si ustedes mañana dan una vuelta y vieron esa flor hoy, y mañana pasan por allí, mañana ya no está, porque es tan frágil que apenas sale el sol, se seca, se marchita. Porque apenas pasa un viento, la hace volar porque es demasiado frágil. Y yo recuerdo esta historia que me gusta mucho porque es lo que el Señor está diciendo aquí. Cuando nosotros caminábamos por un parque allí frente a la casa, estábamos casi recién llegados a Canadá, vimos una cantidad de flores bonitas y como a Susi le encanta recoger flores y meterlas en todos los libros que encuentra en la casa para que se sequen, ¿verdad? Entonces, pero ya estaba un poquito tarde y entonces lo que dijimos fue, vengamos mañana y las recogemos con más tiempo, ¿verdad? Al otro día que regresamos, todas esas flores ya no estaban. Y nos quedamos con las ganas de recogerlas. Y eso es lo que el Señor hace. Compara nuestra vida con la flor del campo. Y el asunto, la dificultad de eso para nosotros es que nosotros transitamos por la vida cada día tan seguros de que en la noche vamos a llegar a la casa, de que mañana voy a ir al trabajo y de que el fin de semana voy a ir a la iglesia. Y transitamos tan seguros por la vida, sobre todo si es que gozamos de buena salud, si tenemos una buena posición económica o si tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios no tengo nada de qué quejarme,
¿cierto? Y ya tengo casi, no, mejor no les digo porque ustedes, pero ya mismo, ¿no es cierto? 50 y pico de años. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hay gente aquí que goza de muy buena salud, que no tiene ningún problema. Hay algunos otros que están un poquito enfermitos por cualquier cosa que sea. Pero cuando estamos bien, ¿no es cierto? Tenemos la esperanza y la expectativa crece de que vamos a llegar a mañana y que vamos a llegar al año siguiente y que voy a cumplir 50, 60, 70 años cuando estamos bien, ¿verdad? Y transitamos por nuestra vida muy seguros de eso. Cuando tenemos una buena posición económica o como en Canadá que tenemos el Health Card, ¿verdad? Que eso significa medicina, atención gratuita, como en casi ningún otro país del mundo, aquí en Canadá. Entonces estamos muy confiados también y transitamos por la vida tranquilos pensando que tenemos una tarjetita verde allí, que cuando tenemos algún problema solamente vamos a un hospital y nos hacen todo tipo de exámenes y estamos sometidos a una de las mejores medicinas del mundo y a uno de los mejores médicos del mundo. Y entonces estamos seguros, estamos confiados y creemos que podemos llegar a cumplir nuestros planes a mediano y a largo plazo. Pero el problema de todo esto es que cuando pensamos de esa manera, tendemos a olvidarnos de Dios, y tendemos a dejar de tomar en cuenta a Dios para las cosas más simples de nuestra vida. Consideramos a Dios para las cosas grandes, para las cosas difíciles, para los planes que son a largo plazo o planes que son especiales. Pero nos olvidamos de considerar a Dios para ese diario vivir y para esa diaria necesidad que tenemos de poner nuestra vida en manos de Él en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Cuando damos un paso fuera de la casa, hay personas que han muerto al poner el pie fuera de su casa. Ustedes han escuchado eso, yo creo que ya hablamos de todo eso de las muertes extrañas que han ocurrido, ¿verdad? Hay gente que ha muerto cuando fue a pescar, un pescado se le metió en la boca y se murió. Hay gente que ha muerto de la forma más increíble que ustedes se puedan imaginar. Y cuando nosotros ponemos un pie fuera de la casa y cuando prendemos el carro y cuando salimos por la highway y regresamos en la noche a la casa, no es por tu sabiduría, no es por tu capacidad, no es porque estás sano, no es porque eres un buen chofer. Es por la misericordia de Dios, que es lo que David está diciendo aquí. Porque nuestra vida es frágil, pero la misericordia de Dios es eterna, dice David. La misericordia de Dios es eterna. Santiago 4, del 13 al 14, el Señor nos está hablando de alguien que habla con esa seguridad y que dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿verdad? Hoy y mañana iremos a Montreal, iremos a Niágara, iremos a Ottawa, iremos a Ecuador. Y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y aquí hay una comparación. ¿Qué es nuestra vida? La compara nuevamente con la neblina. Dice, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esa frasecita muchas veces se nos olvida en nuestro diario vivir, ¿verdad? Si el Señor quiere. ¿Vas a venir el próximo domingo? Sí, amén. No digas eso, ¿sí? Si el Señor quiere. Los centroamericanos me gusta mucho la palabra que utilizan, ¿verdad? Ellos dicen primero Dios, ¿verdad? Esto no se usa en Ecuador ni en Colombia, no lo había oído, ¿verdad? Pero es bonito eso. Dije, primero Dios, ahí voy a estar, ¿verdad? Y es lindo eso. Aunque muchos de ellos no saben lo que están diciendo, pero lo dicen,
¿verdad? Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios para las cosas más sencillas de nuestra vida. Yo les he contado siempre, creo que ya lo conté alguna vez. Yo no sé, será la edad, pero creo que ya me olvido si ya se los conté o no. Pero bueno, de todas maneras, se los vuelvo a contar. Cuando esta señora cristiana siempre le decía a su esposo que tenía que decir si Dios quiere cuando él quería hacer algo, ¿verdad? Y él no era cristiano. Esta es una historia real, o sea, era algo que pasó allí en Ecuador entre una pareja ya cristiana y el no cristiano. Y esto era de esas historias que nos contaba mi papá siempre. Y esta señora le decía, y él decía, pues quiera Dios o no quiera, yo lo voy a hacer. Iba, lo hacía, y por supuesto le iba mal y regresaba y ella le decía, ¿te das cuenta? Siempre tienes que decir que Dios, si Dios quiere, ¿verdad? Y otra vez iba y hacía, pero si Dios quiere, pues quiera Dios o no quiera, lo voy a hacer. Al hombre le fue tan mal con eso porque la esposa como que siempre oraba para que le vaya mal por no tomar en cuenta a Dios en sus cosas, ¿verdad? No vayan a hacer eso las señoras, pero yo creo que eso era lo que ella hacía. Y entonces un día estaba acostados en la cama y él se levantó y se iba a alguna parte y ella le dijo, ¿y ahora dónde vas, sinvergüenza? ¿Verdad? Y él dijo, ay, mi amor, voy a orinar si Dios quiere, ¿verdad? Entonces aprendió la lección. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que siempre debemos considerar a Dios en nuestras cosas, en las cosas más simples, en las cosas más sencillas de nuestra vida. Un gran error que cometemos nosotros es considerarnos dueños de nuestra vida y considerarnos dueños de nuestros planes. Considerarnos dueños de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando ustedes dicen, mi hijo, mi hija, ¿verdad? Está mal dicho, porque no es tu hijo, es de Dios y lo puso a tu cuidado, nada más, eso es todo, ¿sí? No es tu vida. Muchos decimos, bueno, es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, ¿verdad? Señoras, ¿ustedes han oído eso alguna vez de sus esposos? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Mi vida, yo me acuesto a la hora que quiero, me levanto a la hora que quiero, hago lo que quiero y todo, porque es mi vida, no es tuya, ¿verdad? Qué error tan grande, qué error tan grande. Nuestra vida no es nuestra, nuestra vida Dios la puso en este cuerpo prestada para que la administremos nosotros, para que la administremos, pero un día el Señor solamente hace así y la saca de este cuerpo y la vida que no era nuestra desaparece en un instante. Y la palabra de Dios nos pide que debemos considerar nuestra vida, nuestro futuro, no como que nos pertenece. Nuestra vida y nuestro futuro y nuestros planes, nuestras decisiones pertenecen a Dios y solo a Él, solo a Él. Por eso nosotros no podemos disponer, por eso nosotros no podemos decidir sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer. Es Dios el que debe decidir, es Dios el que debe disponer de nuestra vida. Ahora, eso no significa que no podemos planear, que no podemos tomar decisiones, ¿verdad? El pecado de que nos habla la Biblia no es planear. El pecado de que nos habla la Biblia es planear sin considerar a Dios. Tomar decisiones sin considerar a Dios. Disponer de nuestra vida sin considerar a Dios. Voy a hacer esto, voy a irme aquí, voy a ir allá, voy a comprar el pasaje, voy a hablar con tal persona sin considerar, sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el pecado. Y de alguna forma, hermanos, de alguna forma, yo diría, ustedes van a decir, bueno, esto no es bíblico, ¿verdad? Esto es algo que yo solamente se me viene a la mente. Pero podría ser algo así, ¿no les parece a ustedes como robar? Porque cuando yo dispongo de algo que no es mío, ¿cómo se llama eso? Si yo me encuentro allí una tarjeta del Tim Hortons, ¿verdad? No sé de quién es y yo la cojo y la guardo y luego voy al Tim Hortons y digo, ¿tienes
¿Cómo se llama eso? Disponer de algo que no es mío. Y cuando disponemos de nuestra vida que no es nuestra, cuando disponemos de nuestro futuro que no es nuestro, cuando disponemos de nuestros hijos que no son nuestros, cuando tomamos decisiones sobre nuestros hijos sin considerar a Dios, es una forma de robarle a Dios. Y que pensemos seriamente en eso, que pensemos en eso seriamente. Dicen los colombianos, es un dicho que me gusta mucho, ¿verdad? Para morirse solamente se necesita estar vivo, es lo que dicen. No se necesita estar viejo, no se necesita estar enfermo, no se necesita ser un corredor de Fórmula 1. Para morirse lo único que se necesita es estar vivo. Y Dios dice que en cualquier momento pueden venir a pedirnos nuestra alma. Cuando un hombre, en el Evangelio de Lucas, el Señor está hablando, Lucas 12, habla de un hombre que planeaba su futuro, que planeaba ser graneros, que planeaba guardar sus bienes y sus riquezas. Y el Señor usa una palabra que en la Biblia es muy fuerte, ¿verdad? Porque Él dice que ningún hermano debe decirle a otro hermano eso, pero Él lo dice aquí. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuál es, hermanos, el objetivo de nuestra vida? ¿Estamos viendo hacia la eternidad o estamos viendo simplemente a lo que tenemos aquí y a lo que queremos lograr? Muchos de ustedes están trabajando cada día 12, 8, 16 horas, 14 horas, no sé. ¿Para qué lo están haciendo? Muchos de ustedes están estudiando o están dándose. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Están pensando en esta vida? Gran error, gran error. Porque el Señor puede decirte, como dice aquí, esta noche vienen por tu alma y todo eso que has guardado, todo eso que has acumulado, todo el fruto de tu trabajo, todo el fruto de tu capacidad, ¿de quién será? Pero si nuestra vista está puesta en la eternidad y todo lo que hacemos en nuestra vida, no quiere decir que trabajar, no me entiendan mal por favor, no quiere decir que trabajar sea malo, que trabajar sea pecado, que planear, que guardar, que ahorrar sea pecado, no es malo. El problema es cuál es tu objetivo con todo eso. Pero si estás pensando en la eternidad y te estás preparando para la eternidad, eso es lo que el Señor quiere. Cuando el Señor está hablando de la fragilidad del hombre, que es como la hierba, que sus días, que toda su gloria es como la flor del campo, Él habla del contraste de eso. Él habla luego de la misericordia de Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Si mañana o el próximo domingo llegamos a este lugar caminando, es por la misericordia de Dios. Y debemos acogernos cada día a su misericordia. Ahora, yo quiero hacer otra pregunta. Este es el domingo de las preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar después de que el Señor venga, como dice aquí, a pedirte tu alma? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es el siguiente paso?
¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Y cuando nosotros pensamos en nuestra propia capacidad y en nuestra propia lógica, ¿verdad? Tenemos temor. Yo he sentido temor muchas veces de saber qué es lo que va a pasar conmigo cuando pase ese umbral y pise la eternidad. Pero el tema aquí no es pensarlo con nuestra lógica o con nuestros propios pensamientos, sino pensar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. La palabra de Dios da dos alternativas: la condenación y la salvación, el fuego eterno y el paraíso, o el infierno como se lo llama comúnmente, y el cielo. No hay otra. Aquí no hay término medio. La Biblia no habla de un purgatorio, la Biblia no habla de una segunda oportunidad. El momento que cruzamos el umbral de la eternidad, nuestro destino está decidido. ¿Y sabes quién lo decide? Y ustedes van a decir, posiblemente esto es una locura, pero les voy a decir una cosa: no lo decide Dios, no lo decide tu esposa, ni lo decide nadie por ti, lo decides tú. ¿A dónde vas a ir después de esta vida? Y una cosa que quiero nuevamente, hermanos, recalcar y que se quede en su corazón y en su mente, lo que hemos oído de muchos predicadores, lo que hemos oído de la gente en las iglesias, de pastores, ¿no es cierto? No todos los que están en las iglesias son salvos. No porque estás viniendo a la iglesia, porque estás diezmando o porque estás participando del grupo de alabanza vas a ser salvo. No es eso lo que la Biblia dice. Muchos de los que están aquí sentados no son salvos. Porque la salvación depende solamente de creer en Dios y del cambio que Dios efectúa en tu vida como resultado de esa decisión. Pero si tú alguna vez tomaste una decisión y no ha habido un cambio en tu vida, si tú alguna vez le dijiste al Señor: Señor, yo te recibo en mi corazón y hazme lo que tú quieras y yo me entrego en tus manos, pero después de eso no ha habido una transformación, no ha habido un cambio, tú sigues siendo el mismo amargado, el mismo resentido, el mismo chismoso, el mismo de siempre, con los mismos peros, con los mismos defectos, con las mismas mentiras, con los mismos problemas, con los hermanos. No eres salvo, no eres salvo. Porque la salvación viene de escuchar la palabra de Dios, de recibir al Señor en nuestro corazón, de aceptar el sacrificio que Él hizo, pero como resultado de eso hay un cambio en nuestra vida. Que si tú mentías, ya no mientes. Que si tú te resentías por eso que te decían, ya no te resientes ahora. Que si antes eso te dolía, hoy no te duele. Que si antes pensabas de otra manera, hoy piensas diferente. Eso es lo que significa la salvación. Y por eso es que yo me atrevo a decir, y otras personas se atreven a decir, que muchos de los que están en las iglesias no son salvos, porque no ha habido cambios en su vida. Porque si antes le dolía que no lo saluden, hoy día, después de 10 años o 5 años o 4 años de estar en la iglesia, le sigue doliendo que no lo saluden. Y se resiente y llora y se quiere ir de la iglesia. No hay cambios, no hay cambios. Y el evangelio, el verdadero evangelio significa transformación de nuestras vidas. Transformación, es una renovación, una transformación que si tú volteas a ver 2 años, 1 año, 5 años, 10 años atrás, tú puedes decir: no soy el mismo. No soy el mismo, lo que antes me dolía ya no me duele, lo que antes me afectaba ya no me afecta, lo que antes me resentía ya no me resiente.
Los pecados que antes cometía ya no los cometo ahora. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Todos ustedes pueden decir, sí, yo hice un día la oración. ¿Y eso qué? La Biblia no habla de eso. Ya lo hemos dicho otras veces. Cuando la gente iba donde Pablo, donde Pedro, donde los apóstoles, donde los discípulos, ellos no le decían, a ver, ven, arrodíllate aquí en el altar y vamos a hacer una oración y repite después de mí lo que voy a decir. En ninguna parte de la Biblia está eso. Lo que ellos decían es arrepiéntete, conviértete y arrepiéntete. Quiere decir, deja de hacer lo que estabas haciendo y haz algo nuevo, haz algo diferente. Deja de pensar como pensabas antes y haz algo diferente ahora. Ese es el mensaje del Evangelio. Y si tú me dices, yo hice una oración un día y soy salvo, no es verdad, no es verdad. El Evangelio verdadero nos habla de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Y perdónenme, hermanos, que yo les diga esto, perdónenme que yo se lo diga, pero si no se lo digo yo, no quiero que venga otro y se lo diga. Muchos de ustedes siguen siendo los mismos de hace 5 años que yo los conocí, o 6, o 7, o 10 años. El mismo dolor, la misma amargura, el mismo resentimiento, los mismos problemas. Yo quisiera exponer mi vida también delante de ustedes, porque yo no les quiero decir tampoco que yo sí he cambiado, pero he cambiado. Y de ustedes, los que me conocieron hace 5 años, hace 10 años, yo creo que pueden decir que soy diferente, que he cambiado. Y que cuando la gente nos vea a nosotros puedan decir, hay algo, hay un cambio. No el 100%, pero un 10%, un 15%, un 5%, pero hay un cambio. Pero muchos siguen siendo iguales. El Señor en Ezequiel nos dice que nosotros somos atalaya. Y una atalaya es un vigía, una persona que está subida en una torre alta y que está vigilando cuando la guerra viene, cuando el enemigo se acerca, cuando hay peligro de muerte, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor dice que somos nosotros. Y necesitamos ejercer nuestro derecho de ser atalayas. Y cuando el Señor dice al malo vas a morir en tu maldad y tú no le dices nada, ¿verdad? El Señor va a demandar la sangre de esa persona de tu cabeza. Espero que algún momento podamos hablar de qué es lo que eso realmente significa. Y cuando el bueno dice se ha apartado de su buen camino y comienza a hacer lo malo y tú no le adviertes, él también va a demandar esa sangre de tu cabeza. Pero si tú le hablas, la maldad de ese hombre caerá sobre él y tú habrás librado tu alma, dice el Señor. Hermanos, el tiempo está corto, nuestra vida es muy frágil. Algunos que estaban con nosotros ya no están. Cualquier momento podemos ser nosotros. Necesitamos ejercer nuestro derecho de ser atalayas. Y si tú estás seguro de que eres salvo, si tú estás seguro de que estás yendo allá a la eternidad y que estás acogido a la misericordia de Dios que es de la eternidad y para la eternidad, estás ejerciendo tu derecho de ser un atalaya y de ir donde todos aquellos que todavía no conocen a Dios y necesitan de Dios. Si no lo estás haciendo, estás siendo igual que ellos. Pero si por algún motivo estás aquí en este lugar y consideras que todavía no eres salvo, el Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes decirle al Señor, Señor, estaba equivocado. No era una oración. No era ponerme de rodillas en un altar.
quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero arrepentirme de lo que estaba haciendo y que tú cambies mi vida y sea diferente. Esta es la oportunidad para poder hacerlo. Iglesia de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. El mundo está atravesando por una situación súper difícil. Estamos viviendo los últimos tiempos de acuerdo con la palabra de Dios. Y no es tiempo para